Señoras y señores, queridos compañeros y amigos, muy buenas tardes a todos. Reciban en nombre de ANBank y del Diario de León la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos en nuestra conferencia anual de estrategia para 2023, en su edición número 30. Y saludos también a quienes nos siguen a través de Internet, en la emisión en directo que hacemos desde elinversorinquieto.es y desde la web del Diario de León. De forma muy especial, y como hago en cada conferencia de los últimos años, quiero saludar a todos los estudiantes que nos acompañan esta tarde de forma presencial, como son los del Centro Integrado de Formación Profesional Ciudad de León, del Colegio San Juan de la Cruz y el Colegio Virgen Blanca. Una mención también para el Centro de Formación Profesional de la Cámara de Comercio de Madrid y para el Instituto de Educación Secundaria Maestro Aedo de Zamora, de los cuales tenemos representantes esta noche. Todos ellos han participado en el concurso de bolsa de este año, junto con nuestros 90 centros educativos de 44 provincias de España, y entre todos ellos han sumado algo más de 1.400 alumnos participando entre los más de 1.900 participantes. A todos ellos, nuestro agradecimiento y nuestra felicitación. El mensaje inicial, y también como cada año, en los últimos años, es para todos los jóvenes que nos acompañan esta noche y que están recibiendo y que quiero darles mi felicitación por querer saber más sobre economía. Esa ciencia, que es una ciencia cada día más necesaria, que habla de la ayuda, de cómo hacer y cómo ayudar a la gestión eficiente de los recursos que siempre son escasos. Nuestro compromiso, mi compromiso personal, de formaros y acompañaros en el natural relevo generacional, porque celebramos 30 años y los años pasan para algo, entre otras cosas para dar relevo generacional y para que tengáis esperanza y ánimo en que los retos de futuro que vais a tener los vais a sacar adelante y que nosotros vamos a ayudaros. Conocimientos, valores y esfuerzo perseverante durante décadas son las armas que vais a necesitar para conquistar vuestro prestigio profesional y con ello ayudar a la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo vamos a superar la compleja situación y los retos de futuro que estamos inmersos? Lo vamos a ver luego con Alex Fuste. Estamos inmersos en unos retos de futuro importantes, pero los vamos a superar. Veremos que el mensaje es realista, pero muy esperanzador. Pues ¿cómo lo vamos a hacer? Poniéndonos a trabajar juntos la iniciativa y el talento de los jóvenes, junto con la experiencia y la profesionalidad de los adultos. Así se superan las crisis y así se dan los relevos generacionales. Todos trabajando como un equipo ganador. Hoy celebramos 30 años consecutivos de esta conferencia, que ha llenado teatros, el Teatro Emperador, igual que ha llenado este auditorio, igual que están todos ustedes aquí, con tantas o más personas que teníamos en la prepandemia, justo antes de la pandemia. Y yo no puedo estarles más agradecida porque hayan querido venir a celebrar con nosotros este 30 aniversario que con tanta ilusión y con tanto cariño hemos preparado para ustedes en cada uno de los detalles y cada uno de los participantes que nos acompañan. 30 años de esta conferencia y de nuestra labor profesional con un proyecto de banca privada humanista en el que las personas son lo importante. ¿Qué les voy a decir que no sepan? De todo lo que les ayudamos, les reñimos, porque les reñimos, ya saben que yo tengo ese gran defecto. Pero lo que hacemos es servir a sus patrimonios, a sus intereses patrimoniales y todo ello con transparencia y honestidad. Durante los últimos 30 años hemos sufrido y superado juntos el impacto de todo tipo de crisis alrededor del mundo, provocadas por guerras, pandemias, recesiones, estallidos de burbujas. Podría enumerar hasta 30, porque cada año tenemos una. Lo que confirma y refuerza la consistencia de lo que hacemos y representamos tanto a nivel humano y como económico, porque con todas esas crisis seguimos aquí, cada día tenemos más éxito, cada día estamos más ilusionados y cada día trabajamos y luchamos más en lo que creemos y por aquello en lo que creemos. Y ahora tenemos un vídeo preparado que me gustaría que nuestros equipos lo tuvieran preparado, donde vamos a ver algunas claves y protagonistas de nuestro éxito. Muchísimas gracias por su confianza como clientes, por encima de todo. Estamos aquí porque tenemos clientes en León, porque hay mucha gente que confía en este proyecto. Gracias a todos ellos estamos esta noche aquí.
nuestro público, nuestro éxito. ...30 años con los mejores expertos a su disposición. Siempre al lado de la educación económica y financiera. Bank, el arte de la banca privada. Un aplauso para este vídeo que ha sufrido mucho, pero ha llegado, como ha podido el pobre, como este año. Alex Fuster, llegamos a fin de año como podemos, como el vídeo, sonriendo, porque no podemos hacer otra cosa. Gracias, Alex. Gracias a ti. Bienvenido. Alex lleva 9 años consecutivos, el año que viene será su 10º año, y bueno, pues habrá que felicitarle y hacerle también algo. 10 años consecutivos con pandemia por el medio y todo. Lo superamos todo. Recordamos todavía el año. Hubo un año que estuvimos aquí, el de la pandemia, ustedes nos seguían por internet y nosotros estábamos todos aquí, lo recordábamos Carlos Aso, Alex y yo, estábamos todos aquí y no había nadie ahí. Estábamos viéndonos por las teles y nosotros aquí solo con los ganadores del concurso que nos aplaudían a rabiar y nuestra gente, y parecía que estaba esto lleno. Pero créanme que verles aquí con todos ustedes es humanamente muchísimo más reconfortante. Pero en estos 30 años, como les digo, hasta el año de la pandemia lo hicimos estando nosotros. Y ustedes, como yo les decía en el vídeo, les sentía aquí como les siento hoy, pero hoy les siento porque están. En aquel año les sentía porque yo sabía que estaban en su presencia, con su deseo y viéndonos por internet. Así que gracias por estar hoy aquí, que es un placer, ¿verdad, Alex? Gracias. Alex, cuando llegaste el año pasado, dijiste, bueno, pasamos casi toda la conferencia hablando mucho de inflación, de las posibilidades, pero lo que dijiste es, como la inflación no se controle, como la inflación sea persistente, la palabra era persistencia, vamos a tener un gran problema. Y eso es lo que ha pasado. La inflación fue persistente contra pronóstico y contra el deseo de todos nosotros y estamos teniendo pues, un gran problema. Y la pregunta es, para empezar, como el título de la invitación, de la conferencia, ¿qué hemos aprendido en este año 2022, Alex? Bueno, hemos aprendido cosas importantes. La primera, cuando el hombre comete un error y no lo soluciona, está cometiendo un error más grave y enmendarlo cuesta mucho. Está claro que la inflación era el único pecado capital que no podíamos cometer y lo cometimos, lo fomentamos y no lo solucionamos. Y el coste está siendo pues, muy elevado, como se está viendo con la pérdida combinada de los activos de deuda más los activos de equity, pues es uno de los peores años de la historia. ¿De acuerdo? También he aprendido que la esperanza
ahora que está de moda pues, esa esperanza en que la inflación ya ha hecho pico. Bueno, la esperanza cuando brota permanente es que es prematura probablemente, ¿de acuerdo? Y puede ser que en este caso también sea prematura, lo que implica que quizás no hayamos alcanzado ese pico tan esperado y todavía tengamos algún oleaje por delante, ¿de acuerdo? También he aprendido que la inflación nunca alcanza su clímax, su pico, hasta que no entramos en recesión, y eso tiene implicaciones. Será necesario llegar ahí para controlar al animal y ponerlo en la jaula de nuevo, ¿no? Y he aprendido, más que aprendido, he recordado ciertas reglas del juego de los mercados financieros. Nunca es rentable invertir en activos financieros con la energía cara. Esto ha vuelto a ponerse de manifiesto. Quizás entonces la pregunta del $1.000.000 que desarrollaremos después es ¿qué pasa con la energía de cara al futuro? Hemos aprendido todas estas cosas. Así que ahora hay que sacar las implicaciones de los aprendizajes. ¿Qué podemos pensar del conflicto bélico que se nos ha incorporado este año? ¿Qué nos enseña ese conflicto bélico que no estaba en la agenda de nadie y que está trastocando realmente todos los escenarios posibles que se analizan? Bueno, este es otro aprendizaje que me he olvidado, y es lo que creíamos que era un conflicto puntual y regional, es un conflicto global y transversal. Global y transversal. Sí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, dado que tiene esa naturaleza global... ¿Qué significa? Que significa que grandes poderes económicos están a sendos lados de la grieta, lo va a hacer perdurable y perturbable. Y transversal significa que se está jugando en todos los planos, en el político, el territorial, el financiero, el comercial, el energético. Yo lo que sé y he aprendido de la historia es que nunca un conflicto global dura poco, sino que dura mucho y dura siempre hasta el final, hasta que una de las partes están dispuestas a claudicar. El problema es que hay tanto poder a cada lado que piensan que pueden ganar. Y eso asegura, de alguna manera, a no ser que nuestras capacidades diplomáticas de nuestros líderes pues, hagan acto de presencia y consigan pues, el objetivo primordial, que es evitar la continuidad del conflicto, pues a no ser que eso ocurra, pues un conflicto de esta naturaleza global y transversal se va a alargar en el tiempo y va a seguir impactando en todas las facetas de nuestra vida. Desde pagar 1 kilo de tomates hasta llenar el depósito, o como me ocurrió ayer a mí, que arqueé las cejas cuando vi los gastos de la comunidad. Precisamente por esa transversalidad impacta en todo. Y... Por tanto, la guerra es un factor que ha afectado mucho este año y que, como decía yo hace un instante, podemos afirmar rotundamente que afecta a lo que nos espera el año que viene y a la inversa. Es decir, si alguna razón positiva y algún milagro hiciese que eso no fuese así, es decir, lo digo por dejar ya la primera de las conclusiones ahora mismo. Señores, la guerra ha cambiado cosas este año, nos está impactando porque es global y transversal, y además, si esto sigue así, nos va a seguir afectando. Pero si nos levantamos un día por la mañana y vemos que eso tiene mejores noticias y mejores visos, también veremos que el futuro que vas a comentar mejorará favorablemente. ¿Es una primera conclusión que podemos decir que es? Sí, por supuesto, por supuesto. Vale, es por dejar una encima de la mesa para ir ya cerrando conclusiones. Si mañana se soluciona el conflicto, todos los contratos de todas las materias primas caerán en picado. Los bancos centrales no se sentirán presionados para controlar esa fiera que se llama inflación, y automáticamente los mercados pueden rebotar en 1 o 2 semanas fácilmente un 20, un 30, un 40%. Pero tiene que ocurrir eso. Sin embargo, tenemos si que tú me trabajar con un preguntas, escenario más realista, que es vamos a trabajar con que eso no pasa y que no pase, y entonces ¿qué va a seguir sucediendo si se sigue alargando lo que estamos trabajando? Vayamos a los bancos centrales, Alex. Bancos centrales e inflación. Cuéntanos qué ha pasado este año y cómo controlar este monstruo ha hecho que pasen cosas históricas que no habían sucedido nunca, o bueno, nunca, hace muchos años, muchas décadas para claro, controlar esto. Fíjate
¿Qué es lo que decía del hombre que comete el error y no lo soluciona? Enmendarlo cuesta el doble. Y ahí tienes, en esa línea azul, creo que es azul, que acaba con el 2022. Eso es el tratar enmendar el error del pasado, ¿vale? Con políticas monetarias tan y tan laxas, ¿vale? Fíjate. Perdona un momento. Error del pasado es lo que nosotros decimos coloquialmente fabricar y fabricar dinero. Es decir, sí, venga a bajar los tipos de interés, venga a comprar deuda, venga a fabricar dinero y fabricar dinero por las circunstancias que todos sabemos que hemos pasado. No solo eso, fabricar dinero, ampliar la base monetaria, sino poner el precio del dinero por debajo de su precio natural. Eso es pecado mortal. El precio del dinero tiene que ser su precio natural, ¿vale? Esto vale para la economía, las finanzas, la naturaleza y todo. Tiene que haber una naturalidad en el precio de las cosas. Bueno, hemos fomentado ese error, no lo hemos corregido y ahora el coste es, pues fíjate, han tenido que endurecer las condiciones monetarias, subir los tipos de interés 400 puntos porcentuales, que es un 4% en 8 meses. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Bueno, pero es que Estados Unidos marca el precio del dinero mundial, ¿vale? Porque mucha gente, la mayor parte del mundo, se financia en dólares. Porque la alternativa es financiarse en moneda local mucho más caro para todos los países emergentes. Por tanto, el dólar es la moneda de intercambio global, la única moneda de reserva, moneda de ahorro nacional en todos los bancos centrales, y es la moneda en la que quieren ahorrar todos los ciudadanos de los países emergentes. No van a tener peso argentino. Rápidamente se pasan al dólar, ¿de acuerdo? Bueno, han tenido que endurecer el precio de esa fuente de financiación, que es el dólar, y eso es doloroso. Fíjate que estos puntos representan en el eje de la SIS la pérdida del mercado de deuda, de bonos, y en el eje horizontal la pérdida en el mercado de stocks, de renta variable, ¿no? Fíjate que raramente estamos en el cuadrante inferior de la izquierda que determina una pérdida en ambos activos, ¿vale? Pues oye, estamos en el 2022, que gráficamente se puede ver que es el segundo peor año de la historia, pero yo me atrevería a decir que es incluso el peor, porque en el año 31 la pérdida de los activos... En 1931. Sí. Tenemos que remontarnos a 1931 para encontrar un escenario similar. Sí. En 1931, la pérdida del valor de riqueza financiera en el mercado de deuda pues, fue menos 5%, pero este año ha sido el doble, menos 10% en promedio. Pero como el mercado de deuda es mucho más grande que el mercado de equity, me atrevería a decir que la pérdida combinada es peor. Perdón, cuando habla de equity se refiere a acciones. Estamos comparando el mercado de bonos, el mercado de renta fija, con el mercado de acciones. Y eso se debe a esto, ¿no? O sea, este es enmendar el error y este es el coste. Por tanto, la lección es no debemos cometer de nuevo ese error. Y por eso estoy convencido de que no volveremos a ver nunca tipos cero, porque el coste es tremendo. Hablemos ahora del IPC. Hay un debate en el mercado, incluso en nuestra propia casa, entre vosotros, entre vuestros equipos, entre tus equipos, de si la inflación de Estados Unidos ha tocado pico o no. Argumentos a favor y argumentos en contra. Bueno, hay un debate, ciertamente, en el mundillo. Unos que defienden, ya hemos hecho pico, estamos salvados, a partir de ahora nos queda un poquito más de dolor, pero el pico está ahí detrás. Perdona, esa palabra la dijo Powell volviendo del verano. Es decir, al final, en Jackson Hole, la de voy a hacer lo que tengo que hacer y será doloroso, será muy doloroso. Estamos utilizando esa palabra porque la dijo él. Es decir, y va a ser doloroso lo que va a pasar. Ahí está el dolor, ¿no? Lo ves ahí, ¿no? Hay una división. Incluso en mi equipo, ayer mismo, antes de ayer, celebramos el Comité Global de Inversiones. Tenía la mitad del equipo pensando, hemos hecho pico en inflación, ¿vale? Ciertamente está bien fundamentada esa visión. Favorable, positiva, lo peor está detrás, ¿vale? ¿Por qué? Porque con las subidas de tipos de interés lo que ha hecho es subir el coste de capital por encima del retorno del capital. Eso hace que sea ineconómico pues, tomar prestado capital para invertir a un retorno inferior. Entonces, por esa parte no va a haber demasiada inversión y no va a haber inflación por ahí de materiales, etcétera, etcétera. Los bancos comerciales también han endurecido lo que se llama en inglés los lending standards, los estándares en la concesión de crédito, los requerimientos, ¿vale? Eso va a tener un impacto. De hecho, en Estados Unidos ya estamos viendo cómo se modera muchísimo el crecimiento del crédito. Por ahí puede controlarse la inflación de consumo.
Hemos visto cómo los tipos hipotecarios han subido al 7%, lo que de alguna manera pues, va a frenar el housing, la construcción, y la inflación de materiales también puede por ahí moderarse. Y también hemos visto cómo empieza a haber despidos en economías muy dinámicas como Estados Unidos, y que mucha gente, cada vez menos gente, decide dejar su trabajo para ir a buscar salarios más altos. Eso se ha cortado y, por tanto, la presión salarial también debería moderarse. Hasta ahí está bien fundamentado. Pero el problema es este. Esa línea gris es la inflación y las barras grises son recesión. Y la historia demuestra claramente que hace falta entrar en recesión para controlar la inflación. Como hoy no estamos en recesión, y como creo que esta vez no es diferente, significa que todavía no hemos hecho pico, probablemente, en inflación. Estamos hablando de Estados Unidos. Sí, y de Europa también. Y de Europa también. Porque hoy no estamos en recesión en Europa y las inflaciones de Europa están en doble dígito. En Estados Unidos están en el 7,7%. Fíjate en la línea gris, ese pico hacia abajo es lo que ha fomentado la esperanza de que, bueno, parece que ya hemos dejado atrás la inflación. Pero cuidado, porque esa bajada de la inflación puede estar reflejando, este es el precio de la energía medido por el Brent, puede estar reflejando esos 3 últimos meses de bajada del precio de la energía, ¿de acuerdo? Pero no está recogiendo este rebote hacia arriba, ¿vale? Así que cuidado, porque aquí tenéis 3 gráficos, los 2 primeros, el primero es para el gas, el otro es para el petróleo. Esto es el proceso de aceleración o desaceleración. Vemos subidas. ¿Cómo mido yo si se está acelerando o desacelerando? Pues muy sencillo. Estoy cogiendo para el gas, que es el primer gráfico, línea negra es para Europa, línea gris es para Estados Unidos. Estoy midiendo su tendencia a 2 años en relación a su tendencia a 10 años. Y eso claramente marca una aceleración. Por tanto, aunque veamos una pequeña caída como esta que os he enseñado antes, eso no es suficiente, puede no ser suficiente. Podemos seguir en proceso de aceleración. ¿Vale? ¿Qué está haciendo que la energía vuelva otra vez a subir? Bueno, pues ese conflicto global y transversal, esa politización de la energía. Fíjate una cosa, Arabia Saudita anunció hace escasas semanas un estrechamiento de la oferta mundial por 2 millones de barriles por día, que es una animalada en cuanto a restricción de la oferta. Se estaba alineando con Rusia. Estamos hablando de los 2 grandes productores combinados de gas y petróleo del mundo. Cuando están alineados es sinónimo de un mundo más inestable. Eso es lo que hace que la energía sea cara. Segundo, estamos hablando a nivel del G7 de poner un cap, un límite en el precio de la energía, ¿vale? De Rusia. Es decir, vamos a coincidir todos a coordinar un precio máximo a pagarle a los rusos por su energía. Bien, toda la industria aseguradora ya está diciendo, bueno, a ver, si hay un buque que yo tengo que asegurar y al final se demuestra que ese buque va a vender el petróleo a un precio por encima del cap fijado por vosotros, ¿van a haber sanciones? ¿Quién las va a pagar? Si se demuestra que es así, puede que el comprador se retire y me quedo yo. Estoy convencido de que van a haber muchas compañías aseguradoras que van a dejar de asegurar hasta que esto no esté absolutamente claro. Y tenemos a Estados Unidos y Europa que van por caminos diferentes, no están utilizando los mismos criterios para fijar el cap. Entonces, todo eso es lo que hace que la energía siga cara y seguirá cara. Tú me explicabas cuando hemos estado preparando la presentación que hay un vínculo estrecho entre la energía, el ciclo económico y los mercados. Energía, ciclo económico y mercados. Es decir, según cómo vaya la energía, afecta al ciclo económico, es decir, si vamos a recesión o vamos a crecimiento, y este a su vez afecta a los mercados de capitales porque van secuenciados. Por eso hemos estado hablando, el año pasado hablamos de IPC, estamos volviendo a hablar de IPC, hablamos de bancos centrales, pero si se dan cuenta, ustedes nos estamos centrando mucho en el tema energético, porque es el que ahora, ¿verdad?, está siendo el foco del problema. Porque va, como decíamos, de la energía a la economía y de la economía a los mercados de capitales, ¿vale? Explícales un poco a nuestro público esto por tener rápidamente una explicación de que se entienda esto que estamos contando. Este es uno de los aprendizajes no del 2022, sino de la historia, ¿vale?
de cómo funciona la mecánica económica mundial y que se ha demostrado cierto en el 2022. Es muy sencillo. La energía cara es malo para el mundo y el vínculo es estrecho entre energía, ciclo económico y mercados financieros. Cuando la energía es cara, las naciones tienen que destinar más capital a pagar la factura energética, pero no solo la factura energética, la factura alimenticia, todas las importaciones, porque la energía filtra a todo. A todo. Capilariza en todo. En todos los aspectos de la vida. En todos, absolutamente. Desde el transporte, impacta a los alimentos, a los fertilizantes. Bueno, la energía cara hace que los fertilizantes de origen químico sean pues, ineconómicos, ¿vale? Hay que subir los precios y eso deriva en aumento de precios en absolutamente todo. Entonces, energía cara hace que las naciones tengan que pagar una gran factura en todas las materias primas, energética, alimenticia, etcétera, etcétera, metales. Entonces tienen que tirar de ahorros. Los ahorros son nacionales, la gente los tiene depositados en sus bancos y los bancos en el banco de bancos, que son los bancos centrales, y todos esos bancos centrales los tienen depositados normalmente en la FED. ¿Vale? Este gráfico, es como la hucha, ¿no? Este gráfico es el cambio porcentual de esos ahorros nacionales depositados en la FED. Perdón, cuando hablamos de ahorros nacionales es la suma de los ahorros de todas las personas o empresas a nivel individual. Sí. La suma del ahorro de todos los ciudadanos y empresas, todo el que ahorra. Es decir, sí, las reservas nacionales, que suelen ser o ganadas o prestadas, las buenas son las ganadas, las que se generan a través del comercio internacional. Entran los dólares porque yo vendo afuera, al final, en el orden mundial del comercio, muchos vendedores, muchos compradores, los que más venden son los que se llevan los ahorros nacionales. Por eso es bueno estar del lado exportador, tener algo que vender. Si tú no vendes nada y solo compras, tienes un problema. ¿Vale? Por eso las empresas que no tienen, los países que no tienen materias primas que exportar, pues tienen que ir por la vía de la innovación, ¿vale? O servicios más baratos que el resto. ¿Vale? Prefiero competir por la innovación, ¿de acuerdo? Que es lo que hace Estados Unidos. Vale. Entonces, sacan el dinero de la Reserva Federal. A través del comercio generan ahorro genuino, lo depositan en sus bancos centrales y estos en la FED. Esto es la evolución de esos ahorros nacionales depositados en la FED. Fíjate en el título, ¿no? Activos mantenidos en custodia por cuenta de terceros oficiales, esos bancos centrales nacionales. ¿Vale? ¿Qué está pasando? Están cayendo. ¿Por qué caen? Porque están tirando de ahorros. ¿Para qué? Para pagar la factura energética más alta. ¿Cómo los tienen depositados en la FED? ¿Tienen los dólares depositados? No, con esos dólares compran activos financieros norteamericanos denominados en dólares, tesoro norteamericano, que están vendiendo al final el tesoro norteamericano y al venderlo, ¿qué hacen? Hunden el precio. Y por eso el mercado de deuda está hundiéndose en 2022. Energía, mercados. Y por en medio el ciclo económico. ¿Por qué? Porque al vender esos activos, el tesoro norteamericano se hunde en precio, la tasa se dispara y aumenta el coste de funding, de financiación de todo el mundo. Yo vengo la semana pasada del País Vasco, he visto a más de 15 empresarios y me dicen, a mí me han subido mucho 2 facturas que me han destrozado el margen. Uno, la energética y otro, la financiera. Bien, pues la factura financiera es el aumento de la tasa derivado de esto. Y todos me dicen, hemos visto un frenazo en nuestros libros de pedidos. Todos, sin excepción. Es por eso que preveemos un frenazo de la economía. Vamos a entrar en eso ahora mismo. Los escenarios con los que trabajamos para el año que viene para elaborar las carteras de inversión, donde voy a retomar lo que he dicho antes, de que estos escenarios los vamos a llevar dejando al margen el conflicto bélico y suponer que eso va a seguir siendo largo, que de ahí no tenemos ninguna alegría ni viene absolutamente nada, por volver a recordar de que si eso pasase tendríamos un punto de inflexión. Ahora vamos a esos escenarios de ver los probables, los más posibles y sobre cuál vamos a trabajar. Bueno, esto es algo que ya he presentado en este foro, lo cual es positivo porque significa que tiene vigencia, ¿no? El mundo puede ser uno u otro. Vaya, perdimos la presentación. Bueno, yo se lo explico. El mundo puede ser uno u otro en función de los precios, ¿vale? Precios altos o precios bajos, o en función de la actividad económica. Actividad positiva o actividad negativa, recesión. ¿Vale?
Por tanto, tenemos 4 cuadrantes, que es inflación con actividad económica. Es decir, tenemos inflación, pero hay actividad económica. Cuadrante 1, precios altos, pero con actividad positiva. Cuadrante 2 abajo, precios bajos, con actividad positiva. Nos vamos a la izquierda, cuadrante 3 inferior, deflación con recesión. Y el cuadrante 4, que es inflación con recesión, el denominado stagflation. Estamos combinando los precios con el crecimiento económico. Precios altos, crecimiento económico. En esencia, el mundo puede ser de 4 maneras. En esencia, vamos a simplificar las cosas. Esto es muy importante, saber en qué cuadrante nos moveremos. Importante. Cuando el mundo entra en un cuadrante, no entra y sale a otro cuadrante, se queda ahí durante un tiempo. ¿Vale? ¿Y por qué es importante? Porque en cada cuadrante los mercados hacen una cosa diferente. Muy rápidamente. En el cuadrante 1, no, en el cuadrante 2, ¿vale? Que es el de la derecha inferior. Veis un montón de puntos que probablemente no se puedan leer aquí, pero hay un montón de activos que lo hacen bien. Por lo tanto, es un escenario en donde los mercados pueden darte vidilla, ¿vale? Si aciertas a ir a esos activos. Hay que comprar renta variable, más growth que value. Los tipos bajos, inflación baja, tipos bajos, es muy bueno para el growth. ¿De acuerdo? Hay que comprar sectores que se benefician de la desinflación, químicas, por ejemplo. Hay que comprar aquellos que causan la desinflación, robótica. Hay que comprar en los países que se llaman monetizadores de volumen, lo he comentado aquí en algún año, ya que los precios son bajos, al menos compenso por volumen. A menor precio, aumento las ventas, ¿vale? Mayor volumen. Ahí tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo todos los mercantilistas, ¿no? China, India, ¿vale? Precios baratos, se dispara mi comercio. Y hay que comprar cualquier sector que tenga una elasticidad elevada, es decir, caen los precios, pero mi demanda se dispara. Bueno, es un buen escenario. Llevamos 10 años ahí. Y por eso el growth impulsaba el Standard & Poor's, impulsaba el Nasdaq. Las compañías más pequeñas de crecimiento, que son las que llamáis growth, frente a las grandes, que son las del value. En el 2020 pasamos al cuadrante 1, arriba. Seguíamos creciendo, pero apareció la inflación. Y ahí hay cosas que lo hacen bien, como el value, como los sectores inelásticos, como los price monetizers, en vez de los monetizadores de volumen, los monetizadores de precios, todos los países exportadores de materias primas, no tan mercantilistas, sino los que tienen materias primas, etcétera, etcétera. El problema es que nos estamos moviendo rápidamente al escenario ese del interrogante, el cuadrante 4, ¿vale? En donde ya no hay crecimiento, pero hay inflación. Y por eso no funciona nada. Ese es un escenario peligroso, porque fijaos que solo hay 3 activos que lo hacen bien. El oro, el cash, comprar el yen japonés. Hoy no está funcionando el yen japonés por una cuestión puntual del Banco Central que está siguiendo con el quantitative easing, la expansión de base monetaria, y esto le está golpeando duro, pero en la historia este es un escenario donde lo hace bien el yen. Y es un escenario en el que hay que esperar para comprar deuda de duración alta, ¿vale? Bueno, pero el problema es que hay pocas cosas que funcionan ahí, y en ese cuadrante no funcionan el resto de cosas. El mercado hoy, o en gran parte del 2022, se está poniendo en precio que vamos... ¿Cómo vemos el 23? ¿Qué va a pasar en el 23? Pues yo creo que vamos a ese cuadrante... ¿De recesión? De recesión con inflación. Porque he dicho antes que está bien formulada y bien fundamentada la tesis de que la inflación ha hecho pico, pero la historia es muy clara y dice que la inflación no hace pico hasta que llegamos a la recesión, ¿vale? Y que probablemente los bancos centrales lo sepan, por eso Powell dice lo que dice y Lagarde dice lo que dice. Tenemos largo recorrido de subidas de tipos de interés y de endurecimiento monetario, ¿vale? ¿Hasta dónde va a llegar en Europa la subida de tipos de interés, más o menos? Mira, Europa tiene una característica, y es que la economía es más débil que la americana y no soporta tipos del 5%. Entonces, con tipos del 3, 3,25, que es donde creemos que nos van a llevar, con eso será suficiente para que veamos una recesión en el primer, segundo y tercer trimestre. 3 trimestres de recesión en Europa con los tipos en torno al 3,25%. Sí, puede ser perfectamente, si no 4, ¿vale? ¿En Estados Unidos?
Pero bueno, entonces en Europa la recesión hará su papel ya. Para controlar la inflación y que vaya bajando. No será necesario que siga subiendo, ¿vale? En Estados Unidos, que es más resiliente, se empecina en seguir creciendo y el americano pues gasta, consume, invierte, porque eso de la recesión, oye, como si no fuera con ellos, ¿no? Entonces la FED tiene que hacer un trabajo más duro y es seguir llevando arriba las tasas, los tipos de interés y llevar el terminal rate por encima del 5% quizás. Y además por más tiempo. Es decir, eso de que el año que viene pueden bajar los tipos de interés, a mí me cuesta creerlo, me puedo equivocar, pero yo creo que no va a ser así en 2 años por lo menos. Terminal rate más alto. Los dejan ahí, se mantienen ahí. Y eso tiene implicaciones negativas para el mercado de renta variable, que arrastrará al resto de mercados, pero sobre todo el americano, porque no ha incorporado esto. El consenso no ha incorporado que estaremos 2 años con las tasas al 5,5. Cuando lo incorpore será una sorpresa desagradable. Entonces habrá inestabilidad. Sí, lo incorpora, sí pasa, sí, porque hablamos sí, claro, de hipótesis potenciales en base al análisis y el rigor que os caracteriza. Alex, para terminar, porque ya es la hora y tenemos que subir al resto de gestoras, la pregunta es, ¿qué estáis haciendo con las carteras y qué se va a hacer en el año próximo? Yo decía, cuando estábamos haciendo la entrevista a los medios de comunicación de forma gráfica, que lo que ha pasado este año es como cuando llueve muchísimo, que últimamente, gracias a Dios, está pasando, y estamos todos en la calle y, por tanto, es inevitable que nos mojemos. La diferencia está en si, como llueve tanto, cuando viene la riada, estás en la zona de la riada y te arrastra, o si estás más acá, te sube el agua y te va subiendo y la ves subir pues hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, temes que te pueda llegar al cuello, pero desde luego no te está destrozando a ti ni a tus bienes porque no te está llevando la riada porque estás colocado en otro sitio. Y eso es donde nosotros estamos por la protección que tenemos, la forma de gestionar las carteras. A nosotros no nos lleva la riada, nos sube el agua, nos fastidia porque estamos mojados, es muy incómodo y además estamos un poco inquietos de a ver si esto sigue subiendo y a ver hasta dónde me sube el agua, pero sabemos que ya hemos pasado de estas y el agua a nosotros no nos llega ni nos lleva por delante y ese es con el escenario que trabajamos desde el punto de vista de la gestión de los activos en una situación compleja. Es decir, no nos va a llevar el agua ni a nosotros ni a nuestros clientes como no nos ha llevado en las crisis de los últimos 30 años. Bien, bajo este escenario, pero complejo, en el que aquí no nos va a ayudar nadie desde el punto de vista de la guerra ni de ningún sitio, y como siempre en estas circunstancias hay oportunidades que salen y surgen y todos los que saben, ya se sabe que siempre de las crisis hay gente que sale ganando mucho, es porque saben aprovechar las oportunidades. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que las oportunidades que vayan surgiendo, los clientes que confían en nosotros las puedan aprovechar? Eso, y tienes 3 minutos. Fíjate cómo soy. Gracias. ¿Qué vamos a hacer, Alex? Ya sabes tú que esto... Pues, en primer lugar, nos estamos posicionando para ese cuadrante de arriba, superior, a la izquierda, inflación con recesión. Con recesión. Y estamos teniendo mucho peso de los activos que sí funcionan ahí en ese cuadrante. El primero es cash o quasi cash, monetario. Es tener efectivo, bien sea en activos monetarios a corto plazo y demás, preparados para llevarlos a otro tipo de activo. Les estoy haciendo de traductora, ya ven, porque si no, si le dejo con las palabras en inglés... Sí, perdonen. Entonces estamos en promedio en un nivel de liquidez de un 20% en los mandatos. Ojalá lo hubiéramos hecho antes, pero cometimos un error. Yo mismo me equivoqué pensando que el conflicto no iba a ser transversal y global, sino puntual y regional, y que las fuerzas deflacionistas estaban ya empezando, ¿vale? Pero vino el conflicto y se convirtió en lo que se convirtió, ¿vale? Hoy, siendo conscientes y lógicos y coherentes, pues, y sabiendo que vamos a recesión, ese es el múltiplo PER. Hemos visto como en recesiones el PER del mercado de renta variable está mucho más bajo que el nivel actual. Por tanto, seguimos cautos. No puedo garantizar que 2023 vaya a ser mejor que 2022. No tengo nada claro que 2023 sea mejor. Así que mucho cash, mucho monetario. Y en la parte invertida estamos monitorizando y yendo hacia esos sectores que nos gustan mucho. En la parte disruptiva tenemos cosas que nos encantan: seguridad de la información, eficiencia del agua, sistemas híbridos de computación que combinan quantum computing con computación clásica, disrupción en fertilizantes, los requerimientos de una población de 8.000 millones de personas, en donde más de la mitad son asiáticos y quieren adoptar nuestros patrones y pautas de consumo de alimenticio, pues los fertilizantes o dan una revolución o no vamos a dar respuesta, y si no damos respuesta tendremos guerras civiles, ¿vale?
que estoy convencido de que daremos respuestas y que esas empresas investigan para dar esas respuestas y queremos estar en esos sectores. Eso por la parte disruptiva. Utilizaremos todo ese cash ahí cuando alcancemos esos niveles de contracción de múltiples. Así que, en cierto modo, el 2023 lo estamos planteando como un año de construcción de cartera, pacientemente, y cuando alcancemos niveles que, digamos, me garantizan un retorno a 10 años favorable, sin esperar alegrías en el corto plazo. Pero, por ejemplo, ya la renta fija, que este año nos ha atrapado tanto, que luego Juanra lo va a explicar todo muy bien, y sin detenerme aquí porque ya quiero dar paso al siguiente, pero la renta fija ya no vamos a sufrir porque ya lo hemos sufrido todo este año. Es decir, que hay una serie de activos que ya nos hace sentirnos confortables de que no vamos a ver una recuperación en pico hacia arriba como vivimos después del COVID, pero que ya empezamos a estar en el valle, ¿no? Es decir, en buena parte de... Hay que tener cuidado ahí, porque en la parte de renta fija estamos más valle, ¿no? En un entorno recesivo, la renta fija suele comportarse de una manera errática, entonces hay que saber seleccionar. Afinar muy bien. Nosotros ya en 2023 estamos transformando esas secciones de rentas que tenemos en cada mandato, ¿vale?, para que actúen de caja fuerte, ¿vale? Esas otras secciones generan riqueza y estas dos secciones lo que hacen es almacenar la riqueza. Y ahí estamos yendo hacia sectores que nos gustan mucho, que son muy estables. Por ejemplo, gestión portuaria, de mercancías a granel o comerciales, gestión de servicios penitenciarios, gestión de servicios funerarios. El lujo. Lujo, son sectores que son resilientes y que ahora pagan. Y estamos transformando nuestras secciones de rentas ahí. Por tanto, en conclusión, estamos construyendo, tenemos que tener paciencia con el año próximo, no va a ser fácil, hay que estar ahí, hay que aprovechar las oportunidades que los gestores están encontrando, hay que tener paciencia y hay que saber que lo bien hecho ahora y en el año próximo es lo que va a garantizar buenas rentabilidades en los años siguientes. ¿Estas son las conclusiones, Alex? Sí, es un momento para no salir del mercado de forma histérica, sino para observar, actuar con paciencia, sin esperar grandes alegrías en el 2023, pero ir construyendo de cara a un futuro que es mejor, ¿eh? Yo lo que preveo, no quiero aquí trasladar un mensaje que soy consciente que ha sonado negativo. Es que es negativo, pero es que es lo que hay. Tampoco vamos a poner paños calientes a lo que hay. Déjenme un minuto aquí porque es importante. Créanme que un mundo de tipos de interés positivos es un mundo infinitamente mejor. Vamos a ese mundo, estamos en ese mundo. Es un mundo en donde el descubrimiento del precio de los activos, ese proceso de descubrimiento, ahora estará en manos del mercado y no estará en manos de aquel tipo que estaba en la posición de autoridad monetaria. Es mucho mejor un mundo en donde el mercado, ustedes, fijan el precio de las cosas y no ese hombre. A través del descubrimiento del precio y precios del dinero y del tiempo elevados es cuando se reequilibra absolutamente cualquier desequilibrio. En definitiva, habiendo abandonado esas políticas infames de poner el precio del dinero por debajo del precio natural, dejaremos de generar un desequilibrio para tapar otro. Dejaremos de cometer un error para tapar otro error. Y por tanto, la enmienda, o sea, la resolución final no será ya tan costosa. Ese proceso va a ser un poco doloroso todavía, está siendo doloroso, pero sin duda alguna, a 2 años vista, es un mundo financiero infinitamente mejor que del que traíamos atrás, que era más ficticio y más previsible que tuviéramos en algún momento lo que ya sabíamos que tenía que venir y que bueno, se ha visto agravado por la guerra, pero esto es lo que hay y a lo mejor bueno, siempre hay que tener la esperanza de que las cosas se terminan solucionando, antes o después los conflictos bélicos terminan. A lo mejor tenemos suerte este año y cuando vengamos el año que viene a estas alturas tengamos que empezar diciendo ojalá. Qué bueno, el milagro se ha producido, ¿no? Y si no, pues ya estamos trabajando en ese escenario. Alex Fuster, muchísimas gracias, un aplauso para él, por favor. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Juan Ramón Caridad. Nos conocemos desde hace 25 años. Un aplauso para él. Jorge, que va a acompañarnos también para hacer la entrevista. Juanra. Bienvenido. Hola, Jorge. Vamos, chicos. Adelante. 25 años desde AVE Asesores. Está Juanra en nuestras vidas y nosotros en las suyas. Así es. Es el director general de GAM. Parece que fue ayer, ¿eh? Parece que fue ayer y solo han pasado 25 años. Te toca algo muy interesante que es la renta fija. Es decir, que comentaba yo hace un momento,
Bueno, se ha sufrido con la renta fija y han pasado muchas cosas con la renta fija. Entonces nos vais a hablar de eso vosotros. Vamos allá. Pues Juanra, ¿qué te parece si comenzamos, como muy bien decía María Jesús, hablando sobre la renta fija? Un activo que, como muy bien su nombre indica, era fijo, pero que este año hemos visto caídas considerables. Entonces, en este sentido, explícanos un poco qué es lo que ha ocurrido exactamente con este mercado y, sobre todo, por qué ha sido un año tan duro para los inversores conservadores y de renta fija. Pues muchísimas gracias, la verdad. Muy buenas tardes a todos. Agradecerte, María Jesús, toda la compañía de apoyo estos 25 años, a ti y a tu equipo, y a Andbank por darme la oportunidad de estar hoy aquí, sobre todo hablando de un tema incómodo, porque al final se está hablando de los ahorros de los inversores conservadores en algo que aparentemente ni renta ni es fijo. Así que un poco por eso es por lo que pues un placer estar aquí y sobre todo empezar a comentar y a responder a tu pregunta, Jorge, con... O sea, lo que estamos viviendo ahora es fruto de los excesos que se han cometido. Hemos vivido unos entornos de excesos de política monetaria y de política fiscal, que para que todo el mundo me entienda, se ha estado pagando por arriesgar y se ha estado cobrando por ahorrar. Y eso, cuando se traduce y se combina con unos excesos de déficits públicos, de dar un mensaje de que aquí hay dinero para todo, pues se ha estado dando hasta un punto donde, como vamos a poder ver en la pantalla, lo que se ha inyectado en la economía, o sea, la sobredosis de colesterol que nos hemos metido en el cuerpo, para solventar el COVID y para pensar que aquí todo era maravilloso, que ha sido muy agradable para todo el que tenía una hipoteca y ha sido una suerte para todo el que tenía deudas o empresas, pues ahora toca pagarlo. Y esos excesos han sido, Jorge, mucho más grandes que incluso lo que se inyectó para salir de la crisis de Lehman y de la crisis subprime. Y eso se ha ido traduciendo paulatinamente en una situación en la que ahora esos 15, 20 trillions, esos 15 o 20 kilos que nos hemos metido en el cuerpo por homenajes gastronómicos, fiscales y monetarios, pues toca ponerse a régimen. Y los regímenes se hacen muy largos y apenas llevamos unos pocos kilos que nos vamos quitando de menos. Y eso, pues por desgracia, es algo que nos toca afrontar y es lo que se está empezando a reflejar en los mercados ahora mismo. Y en cuanto a rentabilidad, porque los inversores, sobre todo en renta fija, lo que quieren es rentas, pues como muy bien su nombre indica, fijas y constantes. En este sentido, también ha sido, y llevamos teniendo unos años muy complejos en ese sentido, con rentabilidades por debajo de lo esperado. ¿Esto es una tendencia que vamos a seguir viendo a partir de ahora o es algo que se ha producido de forma puntual y estamos ya empezando a ver un poco la luz al final del túnel? Sí, cuando uno ve una rentabilidad negativa en un producto de renta fija, hay dos motivos. Puede ser porque lo que tiene en cartera es menos atractivo que lo que ahora hay en mercado, o puede ser porque haya impagos, porque hayamos perdido nuestro dinero y si fuera este el caso, pues ya no tendría arreglo. La buena noticia, y para que se me entienda bien, es si yo tengo un vaso con agua que tiene un dedito de agua y ese dedito de agua tiene un valor y cualquiera de ustedes puede levantar la mano y que le den un mismo vaso, pero en vez de tener un dedo, tienen ustedes 4 o 5 dedos de agua. Claro, ¿qué puedo hacer yo para venderles mi vaso de agua que tiene un 1% de rentabilidad esperada si ustedes pueden acceder mañana en el mercado a algo que les va a dar un 5%? La única manera que tendría yo de poder vender mi vaso con un dedito de agua es bajarle el precio un 4% para que ese 4% más el 1 que me queda de agua o de vino tenga el mismo atractivo que lo que ustedes pueden obtener en mercado. Eso es lo que se está poniendo en precio ahora mismo en las carteras. No se ha roto el vaso. El agua que ustedes tenían hace un año siguen teniendo. Y ese es un motivo de esperanza, porque mientras que el vaso no se rompa, mientras que ustedes compren productos de calidad, mientras que lo que tengan en cartera no sea un activo de alto riesgo, es una cuestión de tiempo que se vaya a normalizar. Perdón, Juan, cuando dices eso nos estamos refiriendo al alto riesgo que quiebre quien está respaldando el activo que hay, es decir, la empresa o el gobierno al que le hemos prestado el dinero. Mientras eso no pase, mientras no se rompa el vaso, mientras no quiebre, que eso es lo que es elegir calidad, que eso es lo que hacen los gestores, eso es lo que se hace, ¿verdad? Mientras no se rompa, seguimos teniendo nuestro dinero con una valoración más baja si lo vendemos en ese instante, porque es lo que nos pagaría hoy el mercado, porque eso que tenemos, eso es lo que vale hoy.
Si esperamos al vencimiento, tiene otro precio porque no ha quebrado, ¿verdad? Esto es de lo que estás contando, ¿verdad? Sin duda. O sea, una cosa es que mi dedito de vino, de agua, sea menos atractivo hoy si lo quiero poner en mercado porque hay cosas mejores. Es desagradable, pero sigo teniendo mi dedito. Otra cosa es que yo invierte en un estado o en una compañía que se rompa. Y en ese sentido, nuestro agua, nuestro vino se va por el suelo y eso sí que no tiene arreglo, como ha pasado en otras situaciones, en otras crisis. Lo que estamos viviendo, y yo creo que ustedes están en muy buenas manos, es simplemente un tema de coste-oportunidad. Y es un tema además que abre un escenario muy interesante porque ahora los vasos están muy llenos y como muy bien comentabais antes, Alex y tú, María Jesús, yo creo que ahora mismo hay que entender que ahora los vasos están muy llenos, que ahora hay mucho cupón, que ahora la renta fija sigue sin ser fija, pero sí que renta y en ese sentido hay herramientas para poder reconstruir las heridas, los que las tengan, y sobre todo oportunidades de inversión muy interesantes que tienen cupones entre el 5 y el 14%, que no es el cuponazo, pero empieza a ser un tema bastante razonable para el riesgo que se asume. En este sentido también ha habido una frase que has dicho, Juanra, que me llamó la atención, y es que la renta fija ya no es fija, pero ahora renta. ¿Eso qué significa? ¿Que en el futuro podremos ver rentabilidades, como tú estamos hablando, del 4, el 5, incluso el 13%? ¿Es eso realista y es lo que esperamos para el futuro? O sea, ahora, y lo comentaba muy bien antes Alex, que es un sabio, o sea, estamos ante bichos peligrosos. Hay animales ahí fuera y el más peligroso es la inflación. Y es una inflación compleja porque en Estados Unidos depende mucho de los salarios y de los alquileres. Y si a mí me suben el sueldo en Estados Unidos y me ponen las hipotecas en el 7,5 y me obligan para una casa a pagar $1,5 millones, pues es muy probable que con mi subida de sueldo yo alquile y eso haga que la inflación sea mucho más persistente. En Europa la inflación es más por temas energéticos y ahí tenemos los problemas que tenemos por Rusia y por cómo se definen los precios y cómo se cierran los contratos de gas en Europa. Incluso con esa inflación, a día de hoy, hay productos de renta fija y divisas que están dando rentabilidades del 10-12% porque hay herramientas para poder incluso ganar dinero cuando suben los tipos de interés o cuando hay incrementos de inflación. Pero yo creo que lo que ahora es muy interesante, y es algo que va a sonar un poco raro, pero no hay rentabilidades en riesgo todavía porque todavía estamos en una fase de subida de tipos de interés, de inflación y nos viene muy previsiblemente una recesión. Pero cuantos más riesgos distintos, y hay muchos riesgos en deuda de empresas financieras muy sólidas, se puede extraer cupón de los movimientos corporativos. Hay muchas opciones también en países emergentes de los que exportan materia prima, que puedes comprar coberturas y ellos ya tienen los tipos al 10 o al 12 o al 14 y también hay productos ligados a temas de seguros climáticos que también ofrecen una rentabilidad muy distinta. Yo creo que como se puede ver ahora el mercado es parecido a un pulpo. Tú con un pulpo, tú puedes prepararlo, es un animal bastante feito, pero puedes prepararte un pulpo muy rico y muy bien cocinado y que dé mucha alegría y es verdad que cuesta verlo y existen esos, pero sobre todo con cada una de las patas de ese pulpo, con lo que hagan los tipos de interés a corto, a largo, con el respaldo de los bancos centrales a muchos bancos, con que muchos países ya han subido, con que hay grandes ganadores y con todo esto que contaba de seguros climáticos, uno puede tener muchos riesgos distintos, cuantos más riesgos distintos, menos riesgo, y eso lo que sí que es muy importante es que se haga de una manera muy asesorada, que nadie lo intente hacer en casa, que entiendan ustedes que cada plato que ustedes ven, que cada fondo, que cada producto, hay muchísimo talento y en ese sentido yo creo que termino como empecé. Yo llevo 25 años viniendo, no conozco a nadie que haya trabajado con el equipo de María Jesús que le haya ido mal y encima ahora con un equipo como Adbank, que tengo la suerte de trabajar con ellos en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, yo creo que tienen todas las herramientas para que este horrible 2002 no va a pasar rápido, pero 2022, pero ojalá que sea una cuestión mucho más temporal de lo que ha sido la inflación en nuestras vidas. Y yo cuando les oímos hablar del riesgo, siempre digo hago el siguiente comentario. Para nosotros el riesgo es la volatilidad, recuérdenlo, es decir, la subida y bajada de precios. No el riesgo de perder todo el patrimonio. Les ponía antes el ejemplo del agua, de la riada, y no voy a dar ejemplos aquí de cosas ahora que han estallado, porque no quiero traer a esta conversación algo que tienen ustedes en la mente y que parecía que estaba de moda y los que no estábamos en todas esas cosas ya éramos unos carcas y no sabíamos de qué iba esto de ganar dinero rápido y fácil sin hacer nada, pero es que eso no existe.
eso es ficción. Y la ficción, pues tarde o temprano, te da un bofetón y te deja, pues, que si eres listo, pues habrás aprendido la lección, y si no, pues te la volverán a dar así hasta que ya no tengas nada que aprender porque ya te ha destruido, ¿verdad, Juanra? Y por tanto, por eso cuando hablamos de riesgo, nuestros riesgos son riesgos de volatilidad, de subidas y bajadas. Y no sé si coincides con nosotros, Juanra. No, sin duda. O sea, nosotros cuando decimos riesgo estamos hablando de rentabilidad porque no hay rentabilidad sin riesgo. Lo que se puede gestionar, sobre lo que se trabaja son sobre los tipos de riesgos, y en ese sentido lo has explicado muy bien. El tiempo, la persistencia y la paciencia es lo que te da la rentabilidad. Lo que hay que hacer es sobrevivir y preparar para lidiar esas turbulencias, esos vaivenes que tiene toda travesía, y a partir de ahí yo creo que en un mundo donde ahora la renta fija sí renta y donde todos los activos empiezan a estar ya en una situación donde los riesgos están bien pagados, es por lo que se puede hablar con una cierta confianza y ser optimista en cuanto a lo que a rentabilidad se refiere. Pues Juanra, muchas gracias a vuestra gestora, GAM, por lo bien que gestionáis toda la parte que nos hacéis de lujo, de seguros, de toda la parte de renta fija, renta variable, es decir, por todo lo que gestionáis y que nuestros equipos seleccionan. Y nada, agradecerte tu presencia y todo lo que nos has contado y lo que les has contado a nuestro público. Muchas gracias. A vosotros, a ustedes, y sobre todo por darnos voz, por trabajar tanto con la formación y por la transparencia que tan necesaria y que tanto traéis a este mercado. Y todo lo que nos apoyáis en la educación financiera, que me lleva por Uruguay y por un montón de sitios a dar charlas en todos los sitios. Así que nada, un aplauso para él y para su gestora. Gracias, Juanra. Gracias. Gracias. Ana Rosa, es tu turno. Ana Rosa, muchísimas gracias. Bienvenida a nuestro 30 aniversario. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Sabía que iba a ser un gran evento, pero os habéis superado de nuevo. Lo intentamos, que, ¿verdad? como siempre, le ponemos mucha ilusión, muchas ganas y lo peleamos. ¿De qué vais a hablar, Jorge, y tú? Pues Jorge, como no podría ser de otra forma, y teniendo en cuenta además que Nordea, que es la gestora a la que viene Ana Rosa, es una de las principales en cuanto a inversión sostenible, que sobre todo ha apoyado toda esta tendencia y esa necesidad de invertir sosteniblemente a lo largo del tiempo, la primera pregunta no puede ser otra que ¿qué es lo que ha ocurrido un poco con la inversión sostenible en este 2022? ¿Ha sido un tropiezo para luego levantarse o es algo permanente de lo que no nos vamos a recuperar? Pues yo creo que claramente el foco, y yo creo que ha quedado muy claro con las dos posiciones que hemos tenido hasta ahora, este año ha estado principalmente en cómo proteger las carteras. No ha estado en buscar en inversión en emergentes, no ha estado en buscar pura inversión en sostenibilidad, porque queríamos protegernos y prácticamente no lo hemos conseguido porque ningún activo lo ha permitido, ¿no? Pero eso no quiere decir que este año haya sido un año que haya frenado la inversión sostenible o los esfuerzos por seguir trabajando en productos y en vehículos sostenibles, ¿no? De hecho, creo que ha sido uno de los años donde las gestoras más nos hemos preparado, porque sabemos que esto es una carrera de fondo y una carrera a largo plazo. No solo las gestoras, sino también los distribuidores, como pueden ser, por ejemplo, Andbank, que también creo que ha trabajado bastante para tener una gama de producto digamos, a lo que va a venir en todo lo que viene de regulación, ¿no? Porque esto viene por un motivo principal. La regulación a nivel europeo, a nivel mundial, pero a nivel europeo nos están pidiendo cada vez más transparencia. Quieren que vosotros, como inversores finales, no solo podáis ver la rentabilidad que os da un fondo, que es sumamente importante, pero que también podáis ver en qué empresa está invirtiendo y cómo está cumpliendo o no con temas medioambientales, sociales, de gobernanza, porque también creemos que es un factor importante. Por lo tanto, no es un freno, creemos que la sostenibilidad sigue ahí porque la regulación nos lleva a ello, y por otro lado, porque el inversor final, de alguna forma, quiere la forma en la que vive su día a día también trasladarla a la forma en la que invierte, ¿no? Y yo creo que las nuevas generaciones, aquí tenemos a ti, Jorge, como ejemplo, están cada vez más concienciadas con buscar eso, ¿no? Buscar menos daño al medio ambiente, buscar también una empresa que no solo te dé un salario atractivo, sino que también como trabajador te dé ciertos criterios sociales que tú también buscas, ¿no? Yo creo que eso también se ve reflejado en que la sostenibilidad creemos que prácticamente en unos años, cuando vuelva a la convención, no lo volveremos a hablar porque estará totalmente embebido en la forma en la que invertimos. Totalmente de acuerdo. Además, es la única forma, ¿no?, desde la inversión, tratar de también apoyar toda esta corriente de inversión sostenible, cumpliendo los tiempos, porque en este sentido tampoco podemos correr más de lo debido, pero sí que es verdad que hay que ser conscientes de ello y hay que ir incluyéndolo en mayor o menor medida en función de nuestro perfil y de nuestros objetivos como inversores, pero es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo, como muy bien has dicho, a futuro. Pasamos un poco a la parte macro ahora.
¿nos podrías explicar desde el punto de vista de la gestora qué escenarios estáis barajando para este 2023? ¿Qué diferentes alternativas vislumbráis? Pues de acuerdo con lo que se ha expuesto hasta ahora, también tenemos muy claro que lo que es principalmente como el factor clave son la inflación y el crecimiento económico, ¿no? En base a eso, pues me voy un poco a basar en lo que ya ha hablado Alex, ¿no? En la parte de, en un ciclo económico tenemos 4 fases, ¿no? Venimos de un año 2021 donde hemos visto pues una inflación baja pero un crecimiento económico alto, y venimos ahora de un 2022 donde hemos visto alta inflación y bajo crecimiento económico, ¿no? La duda es ¿a dónde vamos en 2023? ¿no? La inflación parece, o podemos discutir, como se ha hablado antes, si ha llegado a pico o no, pero lo que yo creo que está muy claro es que no vamos a ir a un año donde veamos crecimiento económico. De hecho, veremos un bajo crecimiento económico o decrecimiento económico, ¿no? Por lo tanto, si miramos las 4 fases del ciclo económico, se ha barajado, se ha puesto sobre la mesa un entorno de esta inflación, un entorno de recesión y un entorno de crecimiento económico. Nosotros nos vamos más hacia un entorno de recesión. Creemos que va a ser una recesión algo más leve porque no entraríamos en esa dinámica donde los bancos centrales suban tipos de una forma mucho más agresiva a la que han venido subiendo hasta ahora. Creemos que van a seguir con esta tendencia de subir tipos de una forma más moderada, pero sí que esto nos va a llevar a una recesión leve, que va a ser lo que nos va a permitir controlar la inflación de una vez. Vale, y en base a estos escenarios que nos has estado planteando, ¿qué alternativas de renta fija proponéis de las gestoras? ¿Qué nos está gustando ahora mismo centrando el foco en renta fija? Pues en renta fija nosotros llevamos gestionando bastantes años un activo del que hay poca gestión activa, que es la cédula hipotecaria europea. ¿Y por qué yo hablo hoy de la cédula hipotecaria europea y por qué creo que en este entorno es atractiva? Bueno, pues principalmente porque si hablamos de entorno recesión, creo que un activo, o lo que debemos buscar en renta fija, son activos lo más seguros posibles, ¿no? Que me permitan no tener caídas muy fuertes y una volatilidad bastante, rebajada. Por lo tanto, la cédula hipotecaria europea está a nivel seguridad al mismo nivel de un bono gubernamental. Hablamos de una calidad crediticia de un AA. Hablamos de un activo que en 200 años no ha tenido ninguna quiebra o insolvencia. ¿Por qué? Porque la cédula hipotecaria europea está al mismo nivel de un depósito a 100.000 euros. Por lo tanto, si hubiera una quiebra de una entidad financiera, es el primer activo en ver recuperado su inversión, en recobrar la inversión. Por lo tanto, estamos hablando de un activo muy seguro que lo que me puede dar es mucha seguridad en un entorno de recesión. Y si además somos capaces de una forma activa de crear un alfa, que sería una rentabilidad adicional, creo que puede dar una buena rentabilidad para esa parte de la cartera. Y luego ya, por la parte de subida de tipos, ¿cómo nos preparamos hacia eso? Duraciones flexibles, que me permitan que la sensibilidad a los movimientos de los tipos sea lo menor posible para la cartera. Vale, perfecto. Y como última pregunta, te voy a hacer en este sentido entrar un poco al saco, que es la renta variable, ¿vale? Ha sido un activo complejo y sobre todo más teniendo en cuenta la falta de visibilidad que estamos teniendo ahora mismo, pero en este entorno tan complejo en el cual la recesión está picando a la puerta, inflaciones altísimas, ¿encontráis valor en renta variable? Y si encontráis valor en renta variable, ¿en qué tipo de empresa? Pues mantengo un poco la misma tendencia que he comentado con la parte de renta fija. Creemos que en el entorno al que vamos va a ser un entorno todavía con bastante volatilidad y con incertidumbre, y tampoco creemos que no deberían de ir hacia algo muy agresivo o muy cíclico en renta variable. Nosotros creemos que sí que se puede encontrar oportunidad en renta variable de una forma global y sobre todo invirtiendo con una mezcla de estilos de inversión, donde combinemos tanto valor como calidad como baja volatilidad. Eso me daría una cartera que esté expuesta a acciones que se pueden llamar acciones aburridas porque no van a ser muy exóticas. No voy a invertir en algo que tenga un crecimiento muy fuerte un año determinado y el año anterior o el siguiente no vaya a tener crecimiento, sino que busco estabilidad en el crecimiento económico y busco acciones que lo que tengan es un poder de fijación de precio interesante, porque si vamos a seguir viendo inflación en el mercado, que puedan trasladar ese aumento de costes en un aumento en precio al consumidor final. ¿Qué te digo? Pues estamos invertidos en Coca-Cola, en Johnson & Johnson, en Procter & Gamble, empresas que ya en años de inflación, te hablo del año 70, 80, pudieron trasladar ese aumento de costes en un aumento de precio al consumidor final sin ver afectados sus balances, ¿no? Y luego, por otro lado, hablar de valoraciones. Yo hablo de valor. Hablamos también de invertir en acciones que tengan una valoración atractiva, porque eso me va a permitir también que ante movimientos de tipos vea menos afectada esa parte de la cartera, ¿no? Y sobre todo también buscar acciones que me permitan que en un entorno como el actual no caiga tanto como una acción mucho más cíclica, que esté invertido en un tipo de renta variable que me proteja la cartera en este entorno
Y al protegerme la cartera en este entorno tampoco voy a buscar la mayor rentabilidad en un entorno alcista, porque ya aquí te he protegido. Ahora lo que busco es tener una rentabilidad aceptable en un entorno alcista de mercado, ¿no? Y déjame terminar con una cosa en renta variable. Yo imagino que ahora cuando hablo de renta variable, y lo estaréis viendo vosotros, ¿no? Da como miedo porque dices, es que es el momento ahora, es el momento, espero al año que viene, espero al segundo trimestre, espero a que pase toda la recesión. Buscar ese momento creo que es imposible, o sea, es muy, muy complicado, hay que tener mucha suerte, ¿no? Yo hoy veía una gráfica donde lo que se veía es, si estás invertido en 20 años en el S&P 500, los últimos 20 años, hubieras obtenido una rentabilidad de media de un 7,5. Si en esos 20 años tú has querido entrar y salir del mercado y buscar ese perfecto timing del mercado y tú hubieras perdido los mejores 10 días del mercado, pasas a tener la mitad de la rentabilidad, un 3,5. Pero es que si te pierdes 40 días del mercado de 20 años, pasas a tener una rentabilidad negativa de en torno a un 4%. ¿Somos capaces de saber cuándo están delante de nosotros esos mejores días del mercado y cuándo no? Lo veo muy complicado. Por lo tanto, seguimos creyendo que la inversión a largo plazo, tanto en renta fija como en renta variable, es lo que de verdad nos puede permitir llegar a una rentabilidad atractiva media anual. Y yo creo que de esa forma es como los asesores nos pueden ayudar a hacer movimientos en cartera estando invirtiéndose en un tipo medio y largo plazo. No, y además, con esto, Ana Rosa, estás respondiendo a una de las preguntas. Yo creo que entre los tres, entre Alex y Juanra y tú, lo habéis hecho, ¿no? ¿Hay que estar en mercado o no hay que estar en mercado? No hay que olvidar que el mercado nos sorprende siempre para lo bueno y para lo malo. Lo malo ya lo hemos vivido. Quien nos dice que no nos va a sorprender para lo bueno. Y solo lo reciben, solo se benefician aquellos que están dentro. Y cuando un inversor que no tiene que perder de vista su horizonte temporal, porque al final es un tema de a cuántos años invierto, a qué tiempo invierto, cuál es el periodo de maduración de las inversiones, eso es lo que hay que respetar, porque esa es la parte del trabajo que tienen que hacer los inversores y nosotros nuestra parte del trabajo. Por eso hoy hemos respondido también a otra pregunta, cuando ustedes me preguntan ¿qué estáis haciendo? ¿Qué están haciendo los gestores ahora? ¿No? Y yo les digo, y les cuento esto que tú dices, ¿no? Se están adaptando, están cogiendo liquidez, están buscando empresas, se están adaptando, están haciendo su trabajo, que claro, es un trabajo que no se ve porque uno solo entra en Internet, ve una valoración y a partir de ahí llega a sus conclusiones, pero no ve la cantidad de trabajo, talento, recursos y formación e información que hay detrás de todo eso. Por eso aquí es un trabajo en equipo, como yo decía también al inicio, ¿no? Nosotros hacemos nuestra parte, vosotros hacéis vuestra parte, el cliente tiene que hacer su parte. Si todo el mundo sabe cuál es su responsabilidad y qué parte del trabajo tiene que hacer, que en el caso de los clientes es su horizonte temporal, respetarlo, nosotros atenderles, cuidar de sus emociones, gestionar los entornos complicados, pues como he dicho antes, las riadas vienen, a nosotros no nos llevan porque no estamos en mitad de la riada, estamos en una zona más alta y por tanto el tsunami va a pasar. Nosotros, como siempre, nos dañará un poco, nos volvemos a recuperar, pintamos las ventanas que nos ha roto, volvemos a rentabilidades anteriores, seguimos aprendiendo y eso yo creo que es el mensaje con el que vamos a terminar en el día de hoy, ¿verdad? Es decir, somos realistas, las cosas no pintan fácil, pinta una recesión. En el corto plazo, que sería el año que viene, vamos a un entorno mejor, podemos encontrarnos sorpresas positivas, no vamos a tener riesgos de quiebras en las carteras que nos hagan temer lo peor. Por tanto, como decía el chiste ese, ¿no? Ese, de tontos es temerse lo peor. No, ¿cómo es eso? Sí, ¿cómo es eso de temerse lo peor? No sé cómo dice. Bueno, no sé cómo es eso, pero bueno, que a lo que vengo a decirles es que no tengamos temor, porque el temor en algo que no va a pasar, porque temer algo que a lo mejor no pasa, pues no tiene sentido. Y si pasa, como no nos va a pasar nada peor que lo que ya hemos visto, pues con tranquilidad. Es lo que queremos decirles, que queremos serles realistas, que se queden con la esperanza de que vamos a un escenario mejor y a un entorno mejor y a la profesionalidad de todos estos señores, que es para eso es para lo que les traemos, para que vean lo profesionales que son, lo mucho que trabajan y para qué les pagamos y nos pagan ustedes a todos nosotros como clientes. ¿Algo más que añadir, Ana Rosa? Yo creo que lo has dejado clarísimo. Niquelado, ¿no? Está niquelado. Un aplauso, por favor, para Ana Rosa. Gracias. Gracias, Ana Rosa. Gracias, Jorge. Gracias. Marcelino, nos toca la planificación patrimonial. Aquí tampoco traemos buenas alegrías, los impuestos subiendo. Qué noche, qué noche, qué noche. Que menos la música, que es la única agradable. Marcelino, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. Vamos allá.
Buenas tardes. Yo, siguiendo la línea continuista de los invitados, pues voy a pintar un poco el panorama que tenemos a corto plazo y voy a empezar hablando de lo que nos vamos a encontrar el año que viene, que es una ley de presupuestos generales del Estado pues que va a incluir una subida de tipos en lo que es la base imponible del ahorro del IRPF, que va a afectar a rentas superiores a 200.000 euros. Eso es lo que vamos a tener el año que viene. Por contra, sí que va a haber una buena noticia y es que las empresas que facturen menos de 1 millón de euros pues pagarán menos impuestos sobre sociedades, se les bajará el tipo del 25% al 23%, que es de agradecer, yo creo. Y en relación con este año, quizás tengamos la entrada en vigor de una nueva figura tributaria que es más conocida, yo qué sé, que cualquier otra cosa, que es el famoso impuesto a las grandes fortunas, porque mediáticamente se ha hablado mucho de él, el Gobierno lo anunció a bombo y platillo, un nuevo impuesto que iba a gravar a las grandes fortunas y ya tenemos un texto que se presentó la semana pasada. El impuesto se va a llamar Impuesto Temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas. Va a ser un impuesto, en teoría, complementario al impuesto sobre el patrimonio y se va a pagar en aquellas comunidades autónomas en las que el tipo del impuesto sobre el patrimonio sea inferior a los tipos de gravamen que establece este impuesto, que para patrimonios superiores a 10.600.000 euros pues será del 3,5%. Entonces, aquí sí que tengo una muy buena noticia que darles y una mala noticia que darles. Primero voy a dar la buena noticia y es que aquí en Castilla y León ese impuesto no va a afectar a los contribuyentes. Y ahora viene la mala noticia. La mala noticia es que no va a afectar a los contribuyentes residentes en Castilla y León porque ya tienen un impuesto sobre el patrimonio lo suficientemente alto como para que el nuevo impuesto no les sea de aplicación. Entonces, yo creo que ese es un mensaje que debemos tener en cuenta. Y al hilo de todo esto, volver a recordarles lo importante que es la planificación patrimonial y la planificación fiscal. En Ant Bank, ahora mismo en el equipo de planificación patrimonial, pues somos 5 personas. Nuestra vocación de servicio es dar todo lo que podamos a nuestros clientes, que nuestros clientes sean siempre lo primero para nosotros, aparte de nuestros compañeros de la red comercial y de la red agencial. Y, desde luego, con los tiempos que se avecinan, yo creo que más que nunca debemos pararnos un momento, pensar y ver si realmente tenemos necesidades de planificación en lo que se refiere a la fiscalidad, a la sucesión, a la protección del patrimonio. Y les aseguro que tenemos herramientas para, en la medida de lo posible y con la ley en la mano, pues limitar un poco la carga fiscal. Al final, yo creo que toda recesión viene acompañada, al menos en un momento inicial, de una subida de impuestos. Reino Unido lo acaba de anunciar hoy. Hace 15 días anunciaron una bajada fiscal histórica, luego han entrado en recesión y hoy han anunciado una reforma fiscal no para bajar impuestos, sino para subirlos. Entonces, yo me temo que quizás el año que viene veamos más subidas de impuestos. Además, así nos lo ha pedido la Unión Europea y les animo a que se planifiquen, a que cuenten con nosotros para ello, por supuesto, que para eso estamos. Y ya únicamente quería terminar con 2 cosas. Primero, una felicitación, felicitar a María Jesús por estos 30 años. Estaba ahora haciendo memoria. Digo, si 30 años es cuando fueron las Olimpiadas de Barcelona. Y yo estaba terminando mi máster en asesoría fiscal y María Jesús ya organizaba estas cosas. Y quería felicitarla sobre todo por esos 30 años. Quería felicitar a su equipo porque detrás de las grandes personas y los grandes profesionales pues siempre hay grandes equipos. Y luego también darle las gracias pues por contar conmigo durante todo este tiempo para, sobre todo, dar valor añadido y que lo principal para nosotros, que son los clientes, pues se encuentren satisfechos y así, además, podamos contribuir a que sigan con María Jesús durante 30 años y 30 años más, los que hagan falta. Solo eso. Muchas gracias. Gracias, Marcelino. Gracias. Gracias.
La verdad es que el trabajo que hace Marcelino y su equipo es impagable, igual que otros de los profesionales de porque esos ahorros fiscales, esa planificación que hacemos, ese orden que ponemos en el patrimonio, esa sensación de control de tantas cosas que son tan importantes, no solo la parte financiera de la que hemos hablado para intentar obtener la mayor rentabilidad y que las crisis nos impacten y las caídas de mercado lo menos posible, pero ver eso, ¿no?, de los testamentos bien hechos, las reestructuraciones societarias, todo eso que hacemos que hace que tengan un control de su patrimonio, realmente es muy importante. Eso lo hace el equipo de Marcelino y da un valor añadido que muchas veces no se puede cuantificar en dinero, la tranquilidad con la que ustedes terminan viviendo y durmiendo, y por eso yo estoy muy agradecida a esa parte del servicio que los profesionales como Marcelino y su equipo hacen, y lo hacen con tanta vocación. Por tanto, la verdad es que quiero yo resaltar eso, que estoy muy contenta y muy agradecida. Carlos Sasso, consejero delegado del Grupo Andbank, le toca a usted cerrar esta parte de intervenciones. Un aplauso para Carlos Sasso, por favor. Carlos, como saben, era el consejero delegado de España hasta hace un año, como les decía, hace un año. Manel Cerqueda, que lo tenemos aquí, y su familia han decidido que sea el consejero delegado del grupo, es decir, que sea el líder del banco, el jefe del banco en las 11 jurisdicciones. Tener un consejero delegado de un grupo es muy complejo, como yo les decía al inicio. Tener también a Manel es muy complejo. Tenerles a todos aquí, al consejero delegado de España, es muy complejo. Estoy tan agradecida, se lo digo a ustedes de verdad. Y han venido por ustedes. Claro, ellos dicen que han venido por mí, por supuesto, claro, ¿qué van a decir? Pero en realidad vienen por ustedes, porque sin ustedes, ¿qué hacemos aquí? No hacemos nada. Por eso estoy tan agradecida a ellos y a Carlos que haya venido y que quiera darles unas palabras de cómo tenemos al grupo, qué está haciendo. Y como he dicho todo el día de hoy, Carlos, hay que tener en cuenta que en su reino no ha salido el sol. Me explico por qué. Porque desde que cogió las riendas en el mes de junio, julio, esto se empezó a poner feo en el mes de septiembre. Con lo cual, y de septiembre aquí, lo único que ha hecho es llover torrencialmente. Así que ha conseguido ponerse al grupo, a liderar todo esto, pues sufriendo bastante. Así que, Carlos, ¿cómo lo llevamos? Pues muy bien. Buenas noches a todos. Gracias por su asistencia, por prácticamente llenar este auditorio de León. Y felicidades por el 30 cumpleaños, María Jesús. 30 años de servicio, de transparencia, de cercanía, de honestidad, de compromiso con la sociedad, que son también pues, los valores que tiene el banco, y por eso pues, siempre ha habido una gran sintonía entre Andbank y León y el equipo que está detrás de María Jesús aquí en León. Somos un banco de propiedad familiar que tiene también estos mismos valores que estos 30 años ha habido aquí en León con María Jesús. Somos un banco independiente o sin conflictos de interés, un banco especialista en banca privada, y transmitirles pues, que nuestra vocación y que nuestra prioridad es que tengan el mejor servicio, tener el mejor equipo de profesionales para recuperar las pérdidas que han existido este año, que sin duda se recuperarán, igual que se recuperaron las pérdidas del COVID, las pérdidas de todas las crisis, y hay nuevas oportunidades y muchas oportunidades que sin duda van a surgir en el horizonte. Y por ello nuestro compromiso con el servicio, que estamos incrementando profesionales en el equipo de gestión de carteras, de renta fija, en el equipo de planificación patrimonial, también mejoras tecnológicas, en Luxemburgo, en Latinoamérica, en México, en Miami. Al final nuestro compromiso porque el servicio pues, sea lo mejor posible, que tengan la mejor posibilidad de tener las mejores ideas de inversión y esa vocación de siempre tener cercanía y transparencia hacia ustedes. Y la salud del Grupo Andbank pues es muy buena. El Grupo Andbank goza de muy buena salud. Paradójicamente este año ha sido el que más crecimiento en dinero nuevo hemos tenido, el que más clientes han abierto cuenta, el año en el que más traspasos de saldos de otras entidades hacia nosotros ha habido. Y bueno, pues esto nos orgullece significativamente, que son 3.000 millones en total, esta cifra de nuevo crecimiento, de los que 2.400 son en España, que al final es nuestra principal apuesta, nuestro principal bastión, y claramente pues queremos tener la mayor calidad de servicio hacia ustedes, que son sin duda nuestra razón de ser.
Así que, bueno, el banco goza de muy buena salud, como decíamos, y el entorno venidero, pues también estamos muy bien preparados, en cuanto a que no somos un banco comercial que en un escenario recesivo pues vayamos a tener morosidad. Somos un banco especialista en banca privada y esto nos hace tener claro foco y único foco en el servicio hacia nuestros clientes y a tratar de encontrar las mejores oportunidades de inversión. Y nada más, agradecerles la confianza que depositan en nosotros, agradecer a María Jesús y a todo el equipo que está detrás, de nuevo felicitar los 30 años y reiterar nuestro compromiso por ese servicio, por poner medios y por transparencia hacia ustedes. Así que muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. No te vas porque vamos a entregar los premios ahora. Te quedas aquí. Cristian, llega el momento de la entrega de premios. Les agradezco a todos que aguanten un poco más para esta entrega de premios a todos estos ganadores que tenemos, ¿verdad, Cristian? De Murcia, de Zamora, los de Murcia fueron los del año pasado, de Madrid, de León. Vamos, Cristian, te toca. Pues comenzamos estos minutos y os damos la bienvenida a la 28ª edición ya de este concurso de bolsa. Es el concurso de bolsa.com, donde hay que remarcar que es un concurso eminentemente formativo. Concurso formativo que durante las últimas 4 semanas todos los participantes han tenido que operar en los valores del mercado continuo español en tiempo real. Hay que destacar, en segundo lugar, la gran acogida que ha tenido esta iniciativa. Una acogida que para nosotros es impresionante. Comentaremos ahora los números. Esta iniciativa, que hay que recordar, ha sido organizada por Anbank, el inversorinquieto.es, BME, la Fundación María Jesús Soto y el Diario de León, ha acogido a más de 1.900 personas en esta edición de 44 provincias diferentes de toda España. Pero lo importante y lo que nos llena de orgullo es que de estos 1.900, más de 1.400 personas son alumnos de 91 centros de enseñanza a lo largo de toda España. Estamos muy orgullosos de este hito y del alcance que hemos tenido. Hay que hablar del método de valoración, de cómo hemos seleccionado a los ganadores. No es un concurso a lo que estamos acostumbrados de quien gana es el que más dinero consiga. No, hay 2 requisitos más. Uno es la volatilidad, que penaliza. Hay que conseguir carteras estables, hay que conseguir carteras que no sean volátiles y aparte de eso hay que hacer todos los hitos formativos. Hitos formativos que consistían en 12 vídeos que ha elaborado el Instituto BME, que por cierto han tenido muchísimo éxito. Hemos tenido muy buen feedback de estos vídeos por parte de todos los concursantes y tenían que responder a unas preguntas sobre cada uno de estos vídeos. Esas preguntas sumaban puntos. Finalmente, con estos baremos, con estos 3 puntos, han salido una serie de ganadores que ya están en manos de Emma Rosa Posada, que ahora le daremos paso. Tenemos que agradecer a todos los participantes, les damos una enhorabuena, ponemos sobre la mesa nuestro ánimo de mejora y nuestro compromiso de mejora para el año próximo. Les emplazamos a todos los concursantes una vez más para el próximo año, que será la 29ª edición, y damos paso de la mano de Emma Rosa a la entrega de premios. Emma, bienvenida. Muchísimas gracias. Es un placer estar un año más aquí con todo el equipo de Adbank aprendiendo tanto que aprendemos con ellos. Bueno, vamos a comenzar con el premio especial del jurado al participante estudiante de algún centro de enseñanza que al final del concurso haya quedado más alto en el ranking final y no haya ganado ningún premio de los 3 principales. El ganador ha sido el usuario Ribote, que ha operado principalmente con Berkeley Energía, Santander y Ecentis. Entrega el premio Ignacio López en nombre de BME, Bolsas y Mercados Españoles. Recoge el premio Alejandro Ribote Castrillo, estudiante de 2º curso del grado superior de Comercio Internacional en el Centro Integrado de Formación Profesional Ciudad de León. Ahora vas tú, Santiago. Ahora vas tú. Muchísimas gracias y enhorabuena. Bueno, después de conocer el premio especial del jurado, vamos ahora sí con la clasificación final general. Tercer premio para el ganador con el usuario ACG. Entrega el premio Santiago Sarmiento en nombre del Diario de León.
Recoge Francisco Javier Hidalgo Chamorro en nombre del ganador, Ángel Cobo González, que hoy no puede estar con nosotros. Ha operado principalmente en bodegas riojanas, Adolfo Domínguez y lingotes especiales. Bueno, recordamos que el ranking final no es exclusivamente, como ha dicho Cristian, por la valoración de las carteras. Nos vamos ahora con el segundo premio. El ganador, el usuario con nick Vicente.Díaz-P. Entrega el premio Carlos Aso en nombre de Adbank. Recoge el premio Miguel Coso Gálvez en nombre de Vicente Díaz Palavicini, no sé si lo he dicho bien, alumno de segundo curso del grado Administración y Finanzas del Centro de Formación Profesional de la Cámara de Comercio de Madrid y que por enfermedad le ha sido imposible acompañarnos. El ganador ha operado principalmente con Soltec, Aedas Home y Niesa. Y nos vamos ahora sí con el primer premio de esta 28ª edición de un certamen que fomenta la cultura financiera. El ganador es el usuario Albarcar. Entrega el premio Manel Cerqueda en nombre de Adbank. Recoge el premio Álvaro Carbajo Calvo, alumno de cuarto de la ESO del Instituto de Enseñanza Secundaria Maestro Aedo de Zamora. Un zamorano, ¿viste? Álvaro ha operado principalmente con Airbus Group, Bodegas Riojanas y Unicaja Banco. Mientras se hace la foto, tenemos que agradecerle a todos los participantes que hayan participado, valga la redundancia, este año en el certamen y, por supuesto, enhorabuena a todos los ganadores. El próximo año volverá el concurso de la Bolsa con más novedades y mejoras aún. Y ahora, para cerrar la conferencia anual de estrategia de Adbank, es el turno de María Jesús Soto. No. Todavía no, Emma. ¿Todavía no? No, vamos a dejar que Ignacio traiga su mensaje de la bolsa. Lo lleva haciendo 28 años, así que no se lo vamos. ¿No lo puedo saltar, entonces? No lo vamos a saltar. No, Venga. porque esa parte institucional es decisiva. Gracias, Emma Rosa. Gracias. Un aplauso para Emma. Gracias, Emma. Gracias. Buenas noches. Para mí es un placer poder estar hoy aquí con todos ustedes en representación del Grupo Bolsas y Mercados Españoles. En primer lugar, agradecer a Adbank y especialmente a ti, María Jesús, y por supuesto a todo tu equipo por todo el esfuerzo y dedicación en el desarrollo de estas conferencias durante los últimos 30 años. Enhorabuena. Desde BME hemos sido colaboradores de estas jornadas, pues estamos muy comprometidos con el fomento de la educación financiera. Entendemos que para que un mercado funcione correctamente es imprescindible que los inversores cuenten con la información y la formación necesarias en la toma de decisiones. Y la mejor manera de hacerlo es apoyar acciones que contribuyen a acercar ese conocimiento de los mercados financieros como es esta. También es un motivo de satisfacción ver este auditorio prácticamente lleno y celebrar que más de 1.900 personas han participado en esta edición en el concurso de bolsa. Un concurso que ha permitido a los participantes conocer de primera mano la operativa bursátil, conocer en mayor profundidad a un buen número de compañías del mercado español, construir su cartera de valores y también seguir su evolución durante las 4 semanas de duración del concurso. Pero es que además se han estado formando a través de las píldoras formativas
que nuestro Instituto de Formación, Instituto BME, ha preparado específicamente, donde se han explicado conceptos claves de la inversión de una forma muy sencilla. El avance de las nuevas tecnologías y la innovación hacen posible que cada vez más personas quieran tomar sus propias decisiones y deseen operar de forma individual en los mercados. Pero para terminar, me gustaría hablar también del importante papel que juega la bolsa en sus inversiones. En primer lugar, nos ofrece la oportunidad de invertir en compañías muy internacionalizadas, muy líquidas, de sectores y capitalización muy diversa y también con una alta rentabilidad por dividendo, lo que finalmente les permite alcanzar una diversificación adecuada para sus carteras de valores. Solo así conseguimos que el viaje de nuestra inversión, más corto o más largo, se lleve a cabo con menos oleaje, aunque debo señalar que el largo plazo es un buen aliado de la inversión en renta variable. Y en segundo lugar, nos aporta confianza, pues la inversión en bolsa es una garantía de protección para nuestra inversión en términos de seguridad, liquidez, transparencia y accesibilidad. Si a todo ello, en un entorno tan complejo como el que atravesamos, le sumamos el asesoramiento profesional de una entidad como Ant Bank, que es referencia en esta materia, pueden estar seguros de que llegarán a buen puerto con su inversión. En BME nunca nos cansaremos de insistir en que de la misma manera que confiamos nuestra salud en los médicos, debemos apoyar nuestras decisiones de inversión en el asesoramiento de los expertos. Por eso, también la jornada de hoy es más oportuna que nunca. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Gracias. Y ahora sí llegamos al final. Tengo un punto aquí en el que me tengo que poner para que me vea la cámara y es al que vengo para hacer lo que hago cada año cuando llegamos al cierre de la conferencia. Darles las gracias una vez más por su confianza, por estar aquí, por su tiempo, la gestión eficiente de los recursos escasos, les decía la ciencia de la economía, y posiblemente el más escaso de todos los recursos que tenemos es el tiempo. Por eso emplearlo bien y que nos hayan dedicado ustedes esta hora y media que llevan con nosotros aproximadamente, espero que les haya sido útil. Ha sido nuestro interés. En ello hemos puesto todos nuestro rigor, nuestra profesionalidad, nuestro interés, nuestra ilusión y nuestros afectos. Este año no hemos podido traerles todas las buenas noticias que nos hubieran gustado, pero la buena noticia es que seguimos aquí, que seguimos a su servicio, que ustedes están aquí, que estamos vivos y estando vivos todo se saca adelante. Así que eso, más los mensajes de todos los expertos, más la compañía de todas estas personas que tanto representan para ustedes y para nosotros, que significa que estamos todos al pie del cañón, con ganas de pelear en esta crisis tan dura y tan difícil, y que hay esperanza para nosotros y para los jóvenes. Y ya solo me queda decir, el año que viene será la número 31, con esto arranca la Navidad, como siempre digo, feliz Navidad. Gracias por estar aquí, disfruten de su familia, disfruten de su tiempo, disfruten de todo lo bueno que nos da la vida. Nosotros seguiremos haciendo el trabajo para el que ustedes nos pagan para ustedes. Y el año que viene, si Dios quiere, que es el que manda realmente en nuestras vidas, aquí estaremos. Feliz Navidad, feliz año nuevo, sean de verdad felices, porque eso es lo que está en sus manos. Háganlo, por favor. Nosotros ayudaremos con lo demás. Gracias. Gracias. Gracias, Isidro. Gracias. Este lo pondremos en la oficina para lucir como recuerdo de este día. Gracias a todos. Gracias. Gracias.